Saladín, el sultán que doblegó a los cruzados. Prepárate para descubrir la historia de este legendario líder musulmán que cambió el curso de las cruzadas. Su estrategia, su poder, te dejará boquiabierto. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero ¿quién fue realmente Saladino? Más allá de la leyenda, te encuentras con un líder militar brillante, un estratega astuto que supo ganarse el respeto, incluso de sus enemigos. Su justicia y generosidad eran proverbiales, cualidades que contrastaban con la brutalidad de la guerra. Imagínate, tú la admiración que inspiraba en sus soldados, la lealtad que cultivaba, la disciplina que imponía. Su impacto trasciende las batallas. Saladino se convirtió en un símbolo de la resistencia musulmana contra la expansión cruzada, pero también un ejemplo de liderazgo justo y compasión. Piensa en la leyenda que se teje a su alrededor, en las historias que se cuentan aún hoy sobre su generosidad y su respeto por los enemigos derrotados. Su figura sigue inspirando. Su legado perdura en la memoria colectiva, no solo en el mundo árabe, sino en Occidente. Es estudiado, admirado, incluso idealizado. Su imagen, a pesar de los siglos, se mantiene viva, un testimonio de su extraordinario impacto en la historia. ¿Te imaginas el peso de ese legado, la carga de ser recordado así, siglos después? Imagina el siglo XII, Europa dividida por guerras y feudos, veía cómo la Iglesia luchaba por mantener su poder. Mientras tanto, en el mundo musulmán, un floreciente califato abasí se extendía por el norte de África y partes de Asia. Tú ves el choque de culturas, el choque de religiones, el choque de ejércitos. Las cruzadas impulsadas por la ambición y la fe se lanzaban contra Oriente, buscando recuperar Tierra Santa. Pero el mundo musulmán no era un monolito. Diferentes dinastías y reinos competían por el poder, y Saladino emergería de este complejo tapiz. El auge del Islam, desde la península ibérica hasta el lejano Oriente, había creado un crisol de culturas, un intercambio de ideas y conocimientos que floreció en las ciudades. Tú descubres centros de aprendizaje, de comercio, de arte y ciencia. Mientras que Europa se recuperaba de la caída del Imperio Romano, el mundo musulmán conservaba y expandía el saber de griegos y romanos, traduciendo textos antiguos y desarrollando nuevas ideas en medicina, matemáticas y astronomía. Este contraste cultural sería fundamental en el escenario donde Saladino actuaría. Piensa en el poderío militar del mundo islámico en ese momento. Eran ejércitos experimentados, con una estrategia militar sofisticada y una logística eficiente. Caballeros musulmanes, curtidos en batallas, enfrentaban a los cruzados europeos con diferentes tácticas y armas. Tú ves que esta no era una lucha simplemente religiosa, sino una colisión de dos mundos muy distintos, con diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, que se enfrentaban por el control de una región estratégica. Pero, ¿quién era Saladino? Tú te preguntarás. Nació en Tikrit, en el año 1137, en el seno de una familia kurda de militares. Desde pequeño estuvo rodeado de espadas y caballos. Imagina su infancia, el sonido del acero chocando, el olor a cuero y sudor de los soldados, el rugido de la batalla en sus sueños. Su formación militar comenzó desde muy joven, aprendiendo de sus tíos, líderes militares de renombre en el mundo musulmán. No fue una niñez fácil, pero le forjó un carácter fuerte y una gran disciplina. Su educación no se limitó solo a las artes marciales. Recibió una educación religiosa sólida, aprendiendo el Corán y la ley islámica. Esta formación integral lo moldeó como un líder capaz de inspirar tanto por su fuerza militar como por su justicia. Recuerda que en esa época, la destreza militar era crucial para el éxito, y Saladino la dominó con maestría. El dominio del arco, la lanza y la espada eran esenciales para un futuro líder. A medida que crecía, su talento militar se hizo evidente. Participó en diversas campañas militares, demostrando valentía y astucia en el campo de batalla. Sus acciones tempranas fueron clave para su ascenso en el mundo militar. Aprendió de sus victorias, pero también de sus derrotas, perfeccionando sus estrategias y tácticas de guerra. La disciplina y la estrategia serían sus armas más poderosas, junto a su coraje. Así que imagínate a Saladino joven, rodeado de intrigas y guerras. Su familia, poderosa pero no en el poder absoluto, luchaba por su lugar en el mundo. Observa cómo poco a poco, con astucia y valentía, se abre paso. Primero en el ejército, demostrando su habilidad como estratega y guerrero. Luego escalando posiciones, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Verás cómo su nombre empieza a resonar con fuerza.
Su oportunidad llegó con la fragmentación del poder en Egipto y Siria. Distintas facciones luchaban por el control, generando caos y debilidad. Saladino, con su ejército leal y su inteligencia táctica, vio la oportunidad. Te mostraré cómo se aprovechó de las rivalidades, formando alianzas estratégicas y derrotando a sus enemigos uno a uno. Observa su ascenso implacable. Poco a poco consolidó su control sobre Egipto, imponiendo su autoridad y estableciendo un gobierno firme y eficiente. Conquistó ciudades estratégicas, fortaleciendo su poder y extendiendo su influencia. Luego dirigió su mirada hacia Siria, donde la situación era igualmente caótica. Allí repitió su estrategia, derrotando a sus oponentes y unificando las tierras bajo su mando. Fue un proceso largo y complejo, pero su ambición y habilidad militar le permitieron alcanzar el éxito. Así que, ya ves a Saladino consolidando su poder. Su estrategia no era solo la fuerza bruta, sino la inteligencia. Imagínate conquistando territorios estratégicos, uno tras otro, construyendo alianzas clave, neutralizando a sus rivales con una mezcla de diplomacia y, cuando era necesario, con puños de hierro. Te darás cuenta de cómo Egipto, Siria y partes de Mesopotamia se fueron uniendo bajo su mando, formando el núcleo de su poderoso imperio. Este no era simplemente un conjunto de tierras conquistadas, Saladino estaba creando algo mucho más grande. Un sultanato sólido, una estructura política y administrativa eficiente. Piensa en la logística, la coordinación necesaria para gobernar un territorio tan extenso. Necesitaba un sistema de recaudación de impuestos, un ejército leal y bien organizado, y una red de administración de justicia que funcionara. Todo eso lo estaba construyendo. La unificación de estos territorios no fue un paseo por el parque. Hubo rebeliones, luchas internas y desafíos constantes, pero Saladino, con su talento militar y su capacidad para manejar la política, logró superar esos obstáculos. Su imperio no solo era grande en extensión, sino que también era poderoso gracias a su estructura bien organizada. Observa cómo se fue consolidando, pieza por pieza, hasta convertirse en una fuerza dominante en la región. Pero, ¿quiénes eran estos cruzados que Saladino enfrentaba? No eran solo un ejército, sino una amalgama de reinos y órdenes militares con objetivos diferentes. Piensa en los templarios, por ejemplo, con su poderosa estructura y su dedicación casi fanática a la recuperación de Tierra Santa. Su riqueza y organización los convertían en una fuerza a tener en cuenta, una fuerza que Saladino tuvo que estudiar con cuidado. Luego estaban los hospitalarios, igual de poderosos pero con un enfoque más en la atención médica y la ayuda a los peregrinos. Su presencia en Tierra Santa era vital, no solo como guerreros, sino como una red de apoyo para los cruzados. Imagínate la complejidad de la situación para Saladino. Enfrentarse no solo a ejércitos, sino a una red de influencia que abarcaba desde el combate hasta la logística. Tú te preguntarás, ¿cuál era su objetivo final? Para muchos, la recuperación de Jerusalén y la protección de los lugares santos del cristianismo. Pero también había ambiciones políticas y económicas en juego. El control de rutas comerciales, el acceso a recursos y el prestigio que daba la posesión de Tierra Santa eran motivaciones importantes, y Saladino lo sabía. Era una guerra por la fe, sí, pero también una lucha por el poder. Pero la historia no termina ahí. Imagina esto: eres un cruzado, parte del ejército de Balduino IV, el rey leproso, un guerrero a pesar de su enfermedad. Crees que tienes la victoria asegurada, que los sarracenos están a punto de ser aplastados. Te encuentras en Mondzisart, un pequeño pueblo, y el sol brilla implacablemente sobre las armaduras. De repente el desierto cobra vida, y desde las dunas emerge Saladino, con su ejército listo para la batalla. La superioridad numérica está de su lado, pero Balduino, a pesar de todo, se prepara para el combate. La batalla de Mondzisart fue un choque brutal. Caballeros cruzados contra guerreros musulmanes, acero contra acero, bajo el sol abrasador. Tú, como cruzado, te encuentras en medio del caos, el sonido ensordecedor de los metales chocando, los gritos de los hombres, los relinchos de los caballos. A pesar de la valentía de Balduino y sus hombres, la superioridad numérica de Saladino comienza a pesar. La situación parece desesperada, pero no para Saladino, que con su astucia táctica y la ferocidad de sus tropas, comienza a romper las líneas enemigas. Contra todo pronóstico, la estrategia de Saladino resulta devastadora. La disciplina y la experiencia de sus guerreros, combinadas con su brillante táctica, logran romper la resistencia de los cruzados. Balduino, a pesar de su esfuerzo y valentía, se ve obligado a una retirada estratégica. La victoria de Saladino en Mondzisart
Fue un golpe duro para los cruzados, una demostración de la fuerza militar del sultán y una prueba de su maestría estratégica. Fue un triunfo crucial que marcó un punto de inflexión en la lucha por Tierra Santa. ¿Te imaginas ahí, en medio del caos, tras la batalla de Montgisart? Saladino, ese hombre astuto, no se deja llevar solo por la fuerza bruta. Él sabe que la guerra también se libra en las mesas de negociación. Mientras sus ejércitos se reagrupan, él empieza a enviar emisarios a Ricardo Corazón de León, buscando una tregua, un respiro para reorganizar sus fuerzas. Piensa en el desgaste, en la necesidad de recursos, en la importancia de una estrategia a largo plazo. No es solo fuerza militar, es una danza entre la espada y la diplomacia. Pero las negociaciones no son fáciles. Ricardo, orgulloso y ambicioso, no está dispuesto a ceder fácilmente. Las conversaciones van y vienen, marcadas por la tensión y la desconfianza. Saladino ofrece términos, condiciones que buscan evitar una lucha más sangrienta. Él sabe que la guerra prolongada debilita a ambos bandos. Observa, calcula, juega con la paciencia de su oponente. Cada palabra, cada gesto, es una pieza en su complejo juego de estrategia. Sin embargo, la diplomacia no siempre triunfa. Cuando las negociaciones fracasan, Saladino recurre a la guerra estratégica, utilizando tácticas brillantes para desgastar al enemigo. Ataques sorpresa, emboscadas, el cerco de ciudades estratégicas. No se trata solo de batallas campales, sino de una guerra de desgaste, de inteligencia, donde cada movimiento está calculado, cada decisión meditada. Es una guerra que exige paciencia, astucia y un conocimiento profundo del terreno y del enemigo. Así que tras las negociaciones fallidas llegó el momento crucial: el asedio de Jerusalén. Imagínate la ciudad amurallada, un gigante de piedra bajo el sol implacable. Tú, desde la perspectiva de Saladino, observas a tus tropas preparándose. El zumbido de miles de hombres, el tintineo de las armas, el aire pesado de expectativa, todo apunta a una batalla épica. Las catapultas se preparan, listas para lanzar proyectiles contra las robustas murallas. El sonido ensordecedor de cada impacto, las piedras que destrozan la piedra, el polvo que llena el aire. Tú sientes la tensión, la presión de la responsabilidad de dirigir un ejército tan numeroso, la esperanza de la victoria y el miedo a la derrota. Cada día, cada hora, es una lucha contra el tiempo y contra la resistencia cristiana. Pero la ciudad no se rinde fácilmente. Los cruzados, atrincherados tras sus defensas, resisten con fiereza. Tú ves la ferocidad de la lucha, la determinación en los ojos de ambos bandos. Es una batalla por la fe, por el poder, por la misma Tierra Santa. El destino de Jerusalén pende de un hilo, y tú, Saladino, eres quien lo sostiene. Así que Jerusalén cayó. Imagina la escena. Las puertas se abren de golpe, el rugido de la multitud, la mezcla de júbilo y terror. Tú, testigo de la entrada triunfal de Saladino, ves cómo sus guerreros, tras meses de asedio, inundan las calles de la ciudad santa. La reconquista musulmana no fue solo una victoria militar, fue el fin de un capítulo doloroso para el mundo islámico. Piensa en el impacto. La recuperación de Jerusalén significó mucho más que la posesión de una ciudad. Representaba la restauración del honor musulmán, mancillado por la presencia de los cruzados. Para ti como observador, es evidente el cambio de poder, el fin de una etapa de humillación y el inicio de una nueva era. La caída de Jerusalén bajo el mando de Saladino tuvo un significado profundo. Para los musulmanes fue un símbolo de resistencia y fe. Fue una demostración de que la fuerza militar y la estrategia podían revertir las conquistas de los cruzados. Tú, al presenciar este acontecimiento, entiendes la importancia del momento, una victoria que resonó por todo el mundo musulmán. Pero la conquista no fue un baño de sangre indiscriminado. Tú ves a Saladino, tras la victoria, ordenando el trato digno a los prisioneros. Imagina la sorpresa. En vez de masacres, se ofrece la posibilidad de redención. Muchos cruzados, temiendo lo peor, fueron sorprendidos por la clemencia del sultán. No todos fueron liberados inmediatamente, claro, pero la mayoría fue tratada con respeto, algo impensable para muchos de sus enemigos. Se permitió a muchos cruzados el rescate, a un precio razonable considerando las circunstancias. Otros, aquellos que no podían pagar, fueron empleados en trabajos, recibiendo alimento y cobijo. Recuerda que la imagen que te han pintado de Saladino como un bárbaro sanguinario está muy lejos de la realidad. Su generosidad, aunque estratégica, contrastaba enormemente con la brutalidad que muchos esperaban. La liberación de muchos prisioneros, incluso de nobles,
se realizó a cambio de rescates relativamente bajos, mostrando una inesperada compasión. Piensa en la magnitud de su victoria y cómo, a pesar de ello, Saladino priorizó la vida de sus enemigos sobre la sed de venganza. Esto no solo fortaleció su imagen, sino que también contribuyó a la estabilidad de la región, algo que muchos líderes de la época no comprendieron. Pero la paz era frágil. Acre, la joya de la corona de los cruzados, se alzaba como un desafío. Tú ves a Saladino, no como un conquistador despiadado, sino como un estratega paciente, rodeando la ciudad. Meses de asedio, una lenta presión que desgastaba la moral de los defensores. Imagina el calor sofocante del verano, las enfermedades, el hambre, la desesperación clamando en cada rincón de las fortificaciones. Los cruzados, acorralados, resistieron con fiereza. Caballeros templarios y hospitalarios, junto a soldados de diversas nacionalidades, se enfrentaban a oleadas de soldados musulmanes. Tú te imaginas el fragor de la batalla, el choque de acero contra acero, los gritos de guerra, la sangre manchando la tierra, una lucha encarnizada por cada centímetro de terreno. A pesar de la superioridad numérica de Saladino, la resistencia de los cruzados fue legendaria. Tú ves cómo, a través de ingeniosas estrategias defensivas y un valor inquebrantable, lograron retrasar la inevitable caída de la ciudad. Cada día de resistencia era una victoria moral, un símbolo de la tenacidad del espíritu cruzado, incluso ante la inminente derrota. Así que, rodeando a Acre, Saladino preparó su siguiente movimiento. Tú ya sabes que la ambición de los cruzados era desmedida, y su sed de gloria los llevó a una trampa mortal. Se adentraron en el desierto, confiados en su superioridad, sin sospechar la estrategia maestra de Saladino. El calor abrasador y la falta de agua se convirtieron en sus peores enemigos, mucho antes de enfrentarse al ejército musulmán. La batalla de Hattin comenzó con una emboscada. Tú verás cómo el ejército de Saladino, con una increíble precisión táctica, rodeó a los cruzados, atrapándolos en un valle sin escapatoria. El calor, la sed y el agotamiento jugaron en contra de los caballeros, que se vieron superados en número y en estrategia. La caballería cruzada, su principal fuerza, quedó inmovilizada, convirtiéndose en un blanco fácil para los arqueros. La derrota fue aplastante. Tú observarás cómo la sagrada reliquia, la Vera Cruz, cayó en manos de Saladino, un símbolo devastador para los cruzados. El rey Guy de Lusignan, junto a muchos otros nobles, fue hecho prisionero. La batalla de Hattin marcó un punto de inflexión en la Tercera Cruzada, un golpe devastador que cambió el curso de la guerra a favor de Saladino. Mira, tú ya sabes que Saladino no era solo un líder religioso, era un estratega militar brillante. Su victoria en Hattin no fue casualidad. Analicemos su maestría. Primero, estudió a sus enemigos, los cruzados. Conoció sus debilidades, su orgullo, su falta de disciplina en ocasiones, y lo utilizó a su favor. Su estrategia en Hattin fue impecable. Atrajo a los cruzados a un terreno desfavorable, donde la escasez de agua y las altas temperaturas jugaron a su favor. Además, controló el ritmo de la batalla, aprovechando la superioridad numérica de su ejército y la confusión en las filas enemigas. Una perfecta combinación de táctica y terreno. Saladino era maestro en la guerra de desgaste. No buscaba batallas campales innecesarias. Prefería agotar a sus enemigos, cortarles sus líneas de suministro y crear una atmósfera de miedo psicológico. Su inteligencia militar era tan efectiva como su destreza en el campo de batalla. En Occidente, Saladino se convirtió en una figura casi legendaria, a pesar de ser tu enemigo. Los cronistas cristianos, aunque a menudo lo retrataban como un bárbaro, también reconocían su valentía, su justicia y su generosidad. Recuerda que incluso en la derrota, muchos cruzados admiraban su nobleza. Esa imagen compleja, un enemigo formidable pero honorable, fascinó a Europa durante siglos. Pero, ¿cómo lo veían en el mundo musulmán? Ahí Saladino era un héroe, un líder que defendió el Islam contra los invasores occidentales. Se le recordaba como un justo gobernante, un protector de los débiles y un piadoso musulmán. Su imagen era la de un campeón de la fe, un líder que restauró el honor musulmán tras las conquistas cruzadas. Esa imagen positiva se mantuvo a través de los siglos. Así que, ves, la imagen de Saladino es fascinante por su dualidad. En Occidente, un enemigo formidable pero respetado. En Oriente, un héroe y salvador de la fe. Esa diferencia en la percepción nos habla mucho sobre las narrativas históricas y cómo la perspectiva del narrador influye en la construcción de la leyenda. Tú, ¿qué piensas? ¿Cómo te imaginas a Saladino? Pero,
¿Cómo era Saladino con su propio pueblo? A diferencia de muchos gobernantes de la época, Saladino se preocupaba por la justicia y el bienestar de sus súbditos. Se dice que era justo, incluso con sus enemigos, y que aplicaba la ley de forma equitativa, sin importar la riqueza o el estatus social. Imagina a un líder que realmente escuchaba las preocupaciones de su gente, un hombre que se esforzaba por crear un sistema legal justo y eficiente. Su administración de justicia era rigurosa pero justa. Se aseguraba de que los culpables fueran castigados, pero también se preocupaba por la rehabilitación y la reconciliación. No era un gobernante despiadado, tenía compasión, especialmente por los débiles y los necesitados. Piensa en la imagen de un sultán que no solo impone la ley, sino que también busca la paz y la armonía en su reino. Y esto se extendía a su trato con las minorías religiosas. Si bien era musulmán, Saladino protegía a los cristianos y judíos que vivían bajo su gobierno, respetando sus lugares de culto y sus costumbres. No los obligaba a convertirse al Islam y les permitía practicar su fe libremente. Para la época eso era algo realmente excepcional, ¿verdad? Era un gobernante que entendía la importancia de la tolerancia y la coexistencia pacífica. Pero su grandeza no se limitaba al campo de batalla. Tú verás cómo Saladino, a diferencia de muchos líderes de su tiempo, demostró una sorprendente tolerancia religiosa. Imagina, en su reino cristianos, judíos y musulmanes convivían, cada uno practicando su fe con relativa libertad. No se trataba de una simple coexistencia forzada, sino de un respeto genuino por las diversas creencias. Él protegió los lugares santos de las tres religiones, garantizando su seguridad y permitiendo la libertad de culto. Piensa en ello. En una época marcada por las guerras religiosas, Saladino se esforzaba por crear un ambiente de armonía interreligiosa. Esta actitud inusual para su época refleja su visión de un mundo donde la fe, aunque diferente, no era un motivo de conflicto. Incluso llegó a proteger a las comunidades cristianas y judías durante los conflictos, demostrando que su justicia y compasión no tenían límites religiosos. Para ti, es fácil entender que esta tolerancia religiosa no solo contribuyó a la estabilidad de su imperio, sino que también lo convirtió en una figura única e incluso ejemplar en la historia de las cruzadas. Pero su impacto trascendió las batallas. Piensa en la administración de Saladino, un sistema justo y eficiente, que promovió la prosperidad en todo su vasto reino. Tú verás cómo sus políticas económicas impulsaron el comercio y el desarrollo de las ciudades, dejando una huella imborrable en la economía árabe. Un sistema que, aunque siglos después, aún se estudia como ejemplo de buen gobierno. Y no solo eso, amigo. Su legado cultural es igualmente impresionante. Imagina las obras de arquitectura que florecieron bajo su reinado. Mezquitas majestuosas, bibliotecas repletas de saber, hospitales que ofrecían atención médica a todos, sin importar su religión. Él impulsó el aprendizaje y las artes, dejando una marca profunda en la cultura árabe. Su reinado se convirtió en un referente de justicia social. Piensa en cómo Saladino protegió a los débiles y a los oprimidos, cómo se aseguró de que la ley se aplicara por igual a todos sus súbditos. Esa preocupación por la justicia social se convirtió en un principio rector para gobernantes posteriores, influyendo en las estructuras políticas y sociales del mundo árabe durante siglos. Pero la victoria militar fue solo el comienzo para Saladino. Imagina la Jerusalén que encontró, devastada por años de guerra, sus lugares santos profanados. Tú, como testigo silencioso de su visión, verás cómo ordenó la reconstrucción, no solo de muros y edificios, sino de la esperanza misma. Su objetivo era devolverle a la ciudad su antiguo esplendor, un lugar de paz y respeto para todas las religiones. Primero, la limpieza y la reparación de la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, lugares sagrados para el Islam. Tú observarás cómo se priorizó la restauración de estos sitios, símbolo de la fe musulmana, con un cuidado exquisito, respetando su historia y significado. Era esencial para Saladino que estos lugares fueran dignos de la veneración que merecían. Pero Saladino fue más allá. En su visión de una Jerusalén reconstruida, la tolerancia religiosa era fundamental. Piensa en la apertura que mostró hacia otras creencias. Tú verás cómo garantizó el libre acceso a los lugares santos para cristianos y judíos, demostrando un respeto que contrastaba con la violencia de la época. La restauración no era solo física, sino también espiritual. La reconstrucción de Jerusalén bajo el mando de Saladino no fue solo una obra de ingeniería, sino un testimonio de su visión de un mundo más justo e inclusivo. Tú presenciarás cómo la ciudad, herida por la guerra, renació gracias a su liderazgo,
y a su respeto por la diversidad religiosa. Fue un acto de reconciliación y un mensaje de esperanza para la época. Piensa en la magnitud de su tarea, reconstruir Jerusalén tras la guerra. Pero para Saladino eso era solo una parte de un proyecto mucho mayor. Él no solo quería recuperar una ciudad, sino también consolidar su poder y contribuir al florecimiento del mundo islámico. Recuerda que su reinado se extendió por Egipto, Siria y Yemen, lugares donde implementó reformas administrativas y económicas que beneficiaron a sus súbditos. Su visión para el mundo islámico iba más allá de lo militar. Se esforzó por promover la justicia, la tolerancia religiosa dentro de ciertos límites, claro, y el desarrollo económico. Imagina las caravanas comerciales fluyendo con más seguridad gracias a su fuerte gobierno, los mercados prosperando, la cultura y el conocimiento expandiéndose, todo gracias a la estabilidad que él trajo. Su legado trasciende las batallas. Saladino se convirtió en un símbolo de liderazgo justo y eficiente en el mundo islámico. Su nombre resonó durante siglos, inspirando a gobernantes y líderes posteriores. Recuerda que su imagen, a pesar de ser un guerrero, también está ligada a la generosidad, la piedad y el respeto por los valores islámicos. Fue, en muchos sentidos, un constructor de puentes, no solo un destructor de muros. Piensa en otros grandes líderes, ¿verdad? Alejandro Magno, Genghis Khan. ¿Qué los une a Saladino? Ambición, sin duda, pero también una capacidad asombrosa para inspirar lealtad. Saladino no solo conquistó territorios, unió a ejércitos diversos bajo una misma bandera, algo que pocos líderes han logrado con tanta eficacia. Él entendía la importancia de la motivación, de la fe compartida, y lo usó a su favor. A diferencia de muchos conquistadores crueles, Saladino demostró un sorprendente grado de tolerancia religiosa. Recuerda la rendición de Jerusalén. Pudo haber masacrado a la población, pero optó por la clemencia, un gesto que lo distingue de otros líderes militares de su época. Su justicia, aunque a veces dura, era considerada justa, incluso por sus enemigos. Eso te suena familiar en otros líderes históricos. Su legado trasciende las batallas. Mientras que muchos líderes son recordados solo por sus conquistas, Saladino es admirado por su justicia, su generosidad y su habilidad para gobernar. Comparado con otros líderes que solo buscaban el poder, Saladino se preocupó por el bienestar de su pueblo, construyendo hospitales, mezquitas y estableciendo un sistema de justicia equitativo. Eso sí que es un líder excepcional, ¿no crees? Pero, ¿quién fue realmente Saladino? Tú te has encontrado con muchas historias, leyendas que lo pintan como un caballero casi perfecto, justo y generoso hasta la exageración. Es cierto, su reputación como un líder honorable se extendió mucho más allá de sus fronteras, pero la historia, amigo, es más compleja. Separar el mito de la realidad requiere un vistazo profundo a sus acciones, a sus motivaciones y a la perspectiva de quienes lo conocieron. Las crónicas cruzadas, por ejemplo, a menudo lo presentan como un demonio encarnado, un enemigo despiadado. Recuerda que estas fuentes estaban escritas por sus oponentes, lo que inevitablemente influye en su retrato. Es crucial analizarlas con cuidado, buscando los posibles sesgos, las exageraciones provocadas por la guerra y el miedo. No te dejes llevar solo por una visión. Busca diferentes perspectivas para tener una imagen más completa. Su generosidad, su justicia, sí, existieron, pero no fueron absolutas. También tomó decisiones duras, estratégicas, que a veces fueron crueles desde la perspectiva de sus enemigos. Recuerda que la guerra es un juego sucio, y Saladino, como cualquier líder militar, tenía que actuar de acuerdo con las circunstancias. Analizar estas acciones en su contexto histórico es clave para entenderlo mejor, no idealizarlo ni demonizarlo. Así que, ¿qué queda de Saladino después de todo este tiempo? Su legado, amigo mío, es enorme. No solo se le recuerda por su habilidad militar, por derrotar a los cruzados en Hattin, sino por algo mucho más profundo. Piensa en su justicia, su generosidad, incluso con sus enemigos. Eso, créeme, resonó a través de los siglos. Su imagen, a pesar de los siglos de historia, permanece limpia. Se le recuerda como un líder justo y compasivo, un contraste marcado con algunos de los gobernantes de su época. Esa imagen, esa reputación, es un testimonio de su impacto duradero. No solo conquistó territorios, sino que conquistó corazones, o al menos, la memoria colectiva. Su tolerancia religiosa, su respeto por otras culturas, eso es algo que hoy en día sigue siendo relevante. En un mundo donde la intolerancia y el fanatismo parecen ganar terreno,
La figura de Saladino nos recuerda que es posible la coexistencia pacífica, aunque sea entre enemigos históricos. Él es un ejemplo, un recordatorio de que la historia puede ser mucho más compleja de lo que creemos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Saladino. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes de la historia. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.